Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 26 del paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica, y el módulo 26 se titula La zona andina en el siglo XIX y XX, Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. En este módulo vamos a hacer una introducción a la historia de los países que una vez formaron la Gran Colombia: Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Una unión que fue impulsada por el liberador Simón Bolívar y que duró desde 1819 a 1831. Después de la desintegración de la Gran Colombia, algunos terrenos que no se independizaron pasaron a llamarse la República de la Gran Granada, mientras que Ecuador y Venezuela ya comenzaban sus andaduras por separado. Panamá se independizó finalmente de Colombia a principios del siglo XX, con la ayuda de los Estados Unidos, y ambos países comenzaron sus propios caminos. Vamos a empezar este módulo hablando de la Gran Colombia. En 1819, ya instaurado el Congreso de Angostura por Simón Bolívar, se dio comienzo al Estado llamado la Gran Colombia, que se disolvería en 1831, después de la renuncia del Libertador. Los actuales países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador conformaban el territorio, además de algunos otros terrenos que después pasarían a ser parte de otros países. En 1821 se redactó la Constitución Nacional, mediante la que se regularizó su creación y las normas políticas e institucionales. Después de su nombramiento como presidente, dejó al cargo como presidente interino a Francisco de Paula Santander, pero el gran gestor de la Unión, sin duda alguna, fue el general Simón Bolívar, que después de ayudar a forjar la independencia de Ecuador y Perú, volvió a retomar el poder en agosto de 1828, tomando una postura dictatorial. Eliminó el cargo de vicepresidente e hizo numerosos cambios de gobierno. Bolívar contemplaba la presidencia como un cargo vitalicio, lo cual no era bien visto por otros líderes políticos, como Santander o Páez, que tenían una concepción federalista. Además, su intención era proponer un sucesor después de su muerte. Esto conllevó a movimientos secesionistas o separatistas, ya que existían previamente, pero que se agravaron con la actitud dictatorial de Bolívar. En 1829, Venezuela se separa de la Gran Colombia, seguida de Quito. Después de un declive general que ya anunciaba la pérdida de liderazgo, en 1830 el general renunció al cargo, después de la disolución de la Gran Colombia en Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Murió en Santa Marta a los 47 años a causa de la tuberculosis. Tras la separación de Ecuador y Venezuela de la Gran Colombia y su independización, el resto de estados pasan a llamarse la República de Nueva Granada, hasta que poco a poco fue desintegrándose de igual manera. El Istmo de Panamá se separó en 1840, aunque se volvió a unir unos meses después para independizarse definitivamente en 1850. Sin embargo, Ovaldía, gobernador del Istmo, no estaba de acuerdo con esta separación, ya que no veía al territorio preparado todavía para asumir el control de su destino. Bueno, una vez separados los estados de la Gran Colombia, vamos a hablar de los estados que poco a poco se fueron independizando por orden de año. Y vamos a comenzar por Venezuela. Después del proceso independentista que llevó a Venezuela a la independencia del colonialismo español, liderado por Simón Bolívar, Venezuela pasó a formar parte de los estados que conformarían la Gran Colombia, como hemos explicado en el apartado anterior. Tras la salida de Venezuela de dicha unión y la expulsión de Bolívar del país,
que murió poco después en Colombia, el Congreso aprobó una nueva Constitución en 1830. En 1876, los restos mortales de Bolívar fueron traídos desde Colombia a Caracas y fue sepultado en la Catedral Nacional. En 1876, sus restos fueron solemnemente transferidos al Panteón Nacional de Caracas, donde ahora reposan en un sarcófago de bronce. A partir de ese momento, el gobierno venezolano estuvo marcado por una serie de tiranías, dictaduras y problemas gubernamentales que durarían durante más de un siglo. Varias dictaduras militares se sucedieron en el país, conocidos sus líderes como caudillos. Por tal razón, este periodo se llama caudillismo. El general José Antonio Páez fue el primer caudillo y gobernó durante 18 años, de 1830 al 48. Dio al país cierta estabilidad política y económica, pese a la dureza de su gobierno. También impulsó el comercio de exportación del café. El siguiente periodo se destaca por ser una época de guerras civiles que comenzaron con el atentado en el Congreso de 1848 a causa de las luchas internas entre los conservadores. Estas luchas se detuvieron con la llegada del general Antonio Guzmán Blanco como dictador, de 1870 al 88. Este impulsó una nueva constitución y también lanzó varias reformas para modernizar el país. Creó el Conservatorio de Bellas Artes, favoreció la educación, haciéndola obligatoria, y reorganizó la universidad. También fomentó la agricultura e hizo mejoras en infraestructura. En 1887 se retiró del cargo y dejó a Hermógenes López como presidente interino para la transición. A partir de ese momento comenzaría una sucesión de breves presidencias que terminarían con una guerra política basada en derrocamientos, revueltas y alzamientos. Al finalizar el siglo XIX, el país se hallaba en un receso económico, aunque había avanzado en cuanto a cultura y tecnología. La primera mitad del siglo XX fue gobernada por 5 gobernantes militares sucesivos desde el estado andino de Táchira, después de que la Revolución Liberal Restauradora pusiera en el gobierno a Cipriano Castro en 1901 y a Juan Vicente Gómez como vicepresidente, comenzó una nueva etapa autoritaria que combatía los intentos separatistas internos en el país. En 1903 podría decirse que se logró cerrar el capítulo de las grandes rebeliones caudillistas. Castro seguía una línea antiimperialista contra las grandes potencias extranjeras, que llevó a Gran Bretaña, Italia y Alemania a enviar sus naves para bloquear los puertos marítimos de Venezuela a causa del impago de deudas en 1902. En 1908, Castro se trasladó a París para tratarse una enfermedad y Gómez aprovechó para dar un golpe de Estado y declararse presidente, prohibiendo el regreso de Castro al país. Tomó el poder en 1908 y no dimitió hasta su muerte en el 35, con una nueva constitución y gobernantes títere. Durante su despiadado gobierno, Gómez suprimió el Parlamento, aplastó a la oposición y monopolizó el poder. También hizo numerosos presos políticos, obligados a realizar trabajos forzosos y construir carreteras nacionales. Otro de los puntos más importantes de su mandato fue el comienzo de la era del petróleo, cuyo descubrimiento ayudó a levantar la economía del país. El movimiento opositor más recordado de su época fue protagonizada por los estudiantes universitarios en 1928, de donde surgirían nuevos líderes políticos. Su régimen es considerado como la dictadura más férrea que ha tenido Venezuela y Latinoamérica. Durante los siguientes años, el país siguió enfrentando una serie de dictaduras, que terminó brevemente en 1945, cuando un líder del partido de izquierda, Acción Democrática, tomó el poder y promulgó elecciones democráticas. Pero esto duró poco, ya que un nuevo golpe de Estado puso al coronel Marcos Pérez Jiménez en el poder. Este invirtió el dinero del petróleo en obra pública y en el desarrollo de Caracas. Fue derrocado en el 58 y Rómulo Betancourt fue elegido presidente, completando su periodo de 5 años como presidente democrático, con el apoyo popular.
Desde ese momento, todos los cambios de presidente han sido a través de medios constitucionales, aun cuando la última década ha sido testigo de algunas dificultades. Ya finalizado el siglo XX, Hugo Chávez salió elegido presidente en 1998, tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar en 1992. Después de una campaña populista y comparándose a sí mismo con el liberador Bolívar, Chávez salió elegido tras varias propuestas de ayudar a la población más pobre, posicionándose en contra de la libre economía y la influencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la revolución social prometida por Chávez vino de la mano de grandes enfrentamientos y protestas, al igual que de una revisión de la Constitución que confería amplios poderes al presidente. Huelgas, protestas y tensiones se sucedieron a partir del nuevo milenio, aunque Chávez ganó un referéndum en 2004 y se consolidó de esta manera en el poder. En marzo de 2013, Chávez murió de cáncer, ejerciendo todavía el poder durante su cuarto periodo consecutivo. Nicolás Maduro, el vicepresidente, tomó el poder y los deberes por el resto del término de Chávez, hasta que se celebraron las elecciones presidenciales. Actualmente Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Y con esto pasamos a hablar de Ecuador. Después de la separación de la Gran Colombia, Ecuador declaró en 1830 su primera constitución, con Juan José Flores como presidente durante 4 años. Ya en 1845 se produjo una revolución armada en contra de la supresión de libertades y privilegios que ostentaba una parte de la sociedad. El intento de Flores por perpetuarse en el poder y sus tendencias esclavistas no sentaron bien al pueblo, que se levantó en armas al cargo de Antonio Elizalde. Esto se conoce como el período marxista. Ante el triunfo de la revolución, se firmó un acta por el cual se anulaban los actos, leyes y decretos del gobierno anterior y se formó una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. A finales del siglo XIX, Ecuador contaba con una buena economía, basada principalmente en la exportación agrícola. En la costa se creó un poderoso grupo de burguesía y clase media a causa de estas exportaciones, que fueron las principales impulsadoras de la Revolución Liberal que se dio entre 1895 y 1912. A partir de los años 30, la política de Ecuador estuvo regida por el caudillo José María Velasco Ibarra, que comenzó en 1934, ocupando la presidencia otras 4 veces. Realizó obras en educación e infraestructuras y mantuvo una política exterior de independencia. En 1941, Perú invadió el territorio, iniciando la Guerra Peruano-Ecuatoriana, a la que Ecuador no pudo responder apropiadamente debido a sus problemas políticos internos. Fue forzado a firmar el Protocolo de Río de Janeiro, un tratado de paz que después declararía nulo y no se firmaría la paz definitiva hasta 1998 en Brasil. A partir del 61, comenzó en el país una serie de gobiernos inestables y breves, marcados por revueltas populares, dictaduras y golpes militares hasta el 78, cuando se promulgó una nueva constitución aprobada por referéndum. Se celebraron elecciones y triunfó el candidato de la concentración de fuerzas populares, Jaime Roldós Aguilera. El país continuó con una política estable durante las siguientes décadas, hasta el año 2000, en el que se produjo un nuevo golpe de Estado. A causa de la crisis económica del 99 y las políticas económicas de Maguad, la población indígena exigió su renuncia, que huyó a la Embajada de Estados Unidos. Nuevas propuestas se dieron en 2001 entre los estudiantes a causa del aumento de los precios del transporte público, el gas y la gasolina, provocando violentas revueltas por todo el país. En 2002 fue elegido presidente Lucio Gutiérrez, ganando las elecciones como alternativa a los anteriores partidos tradicionales e impulsado por el movimiento indígena y otros sectores populares. Sin embargo, a Gutiérrez se le acusó de traicionar a sus bases y socios políticos y dar paso a una economía de acercamiento a Estados Unidos y Colombia,
estableciendo una alianza política con la derecha ecuatoriana. En 2013 se dieron nuevas elecciones presidenciales y el presidente Rafael Correa resultó electo para un nuevo periodo. Con esto vamos a pasar a hablar de Panamá. Desde que los españoles llegaron a Panamá, la idea de construir un canal que conectara ambos lados del continente con el océano ya estaba presente. A finales del siglo XIX, Panamá se destacó en el panorama internacional a causa del anuncio de dicho canal, bajo la dirección del arquitecto francés Ferdinand de Lesseps. Desafortunadamente, la construcción falló. Más de 20.000 personas murieron por fiebres y malaria, y Francia sufrió pérdidas económicas. Estados Unidos tomó el relevo y ante las fuertes negociaciones de Colombia, al que Panamá todavía pertenecía por el Tratado de Construcción, los norteamericanos decidieron apoyar la independencia de Panamá de Colombia, a cambio de obtener los derechos de construcción del Canal de Panamá. En 1903, con el apoyo de la Marina estadounidense, Panamá se independizó de Colombia y otorgó dicho derecho a los Estados Unidos. Estos tuvieron éxito en la construcción y en 1914 el Canal de Panamá fue inaugurado. En 1936 se firmó el Tratado Arias-Roosevelt, firmado por los presidentes Arias Madrid y Roosevelt, que anulaba el principio de intervención militar norteamericana en los asuntos internos del gobierno de Panamá, para garantizar así su independencia. Desde su independencia de Colombia y durante unos 50 años, Panamá disfrutó de una sociedad democrática, hasta que en 1968 Arnulfo Arias Madrid decidió reestructurar la Guardia Nacional de Panamá, lo que no fue visto con buenos ojos por los militares. El coronel Omar Torrijos inició un golpe de Estado ese mismo año, cambiando la Constitución y eliminando los partidos políticos. Se declaró líder del país y comenzó un periodo dictatorial en Panamá que duraría 21 años. Primero, una junta militar del 68 al 69. Segundo, un proceso revolucionario o el gobierno de Omar Torrijos del 69 al 81. Tercero, Rubén Darío Paredes, que gobernó desde el 81 al 83. Y por último, Manuel Antonio Noruega, que gobernó desde el 83 al 89. En 1977, Torrijos negoció el futuro del Canal de Panamá con el presidente norteamericano Carter, llegando al acuerdo de que Estados Unidos cedería el control del canal a partir del año 1991. A pesar de que Torrijos murió en el 81, se estableció un relevo generacional dentro de la Guardia Nacional. El último de los generales en el poder, Noriega, estuvo acusado de estar involucrado en el narcotráfico, corrupción y fraude electoral en 1984, provocando protestas y manifestaciones por todo el país, fuertemente reprimidas por las fuerzas de defensa. En esta fecha, Nicolás Ardito Barleta Ballarino llegó a la presidencia, aunque era Noriega quien tenía el control del país y ayudaba a Estados Unidos a mantener el control político y económico del país a cambio de dinero. En 1987 aparecieron evidencias de su corrupción, dando lugar al Viernes Negro, una serie de protestas fuertemente reprimidas, cuyos manifestantes fueron heridos y torturados en gran número. En 1988, el presidente estadounidense Reagan puso sanciones al país y las Cortes acusaron a Noriega de tráfico de drogas. En mayo de 1989, Noriega declaró nulos los resultados para las elecciones presidenciales, asumió el control de la nación y se declaró en guerra con los Estados Unidos. Ese mismo año, el país norteamericano invadió Panamá con la denominación Operación Causa Justa. En ella participaron unos 26.000 soldados con armas, técnicas y equipos de guerra muy sofisticados. Noriega fue depuesto y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Desde la invasión, Panamá ha disfrutado nuevamente de una serie de presidencias democráticas. En 1989, Guillermo Endara alcanzó la presidencia y después lo hizo Ernesto Pérez Valladares en el 94. En las elecciones de 1999 salió elegida Mireya Moscoso, que propulsó reformas sociales y presidió el cambio del control del Canal de Panamá de manos estadounidenses a panameñas.
En mayo del 2004 ganó las elecciones Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, que impulsó ciertas reformas para crear un gobierno más transparente. En la actualidad, el presidente de la República de Panamá es Juan Carlos Varela. Y con esto damos por terminado el capítulo sobre Panamá y empezamos a hablar sobre Colombia. Después de la disolución del Estado de la Gran Colombia, los territorios que todavía formaban parte de ella pasaron a llamarse, como ya hemos dicho previamente, la República de la Nueva Granada, de 1830 al 62. En el año 51, el Congreso, bajo el gobierno de José Hilario López, aprobó la Ley de Manutención, por medio de la cual se daba por finalizada la esclavitud en Colombia. En 1860 comenzó una guerra civil, que duró 3 años y terminó a favor de los liberales. Estos proclamaron en 1863 los Estados Unidos de Colombia, de 1863 al 86, bajo la Constitución de Río Negro, que contemplaba, entre otros, libertad de expresión, de imprenta, de enseñanza y de culto, libertad de asociación y libertad de posesión de armas o comercio. Se estableció un sistema federal de 2 años que debilitaba el Estado a favor de los estados que ganaban poder. Estos estaban formados por Panamá, Antioquia, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. Como hemos dicho, la diferencia de intereses de los diferentes estados debilitó la nación, a los que se sumaban los crecientes problemas del país. Falta de infraestructuras en las vías, que remarcaba la separación de estados, la agricultura en decadencia, bajas exportaciones, a excepción del oro y el café, y falta de industrialización. Así pues, el liberal Rafael Núñez propuso una reforma que eliminara el federalismo a favor de un Estado central más fuerte. Finalmente se declaró la Constitución de 1886, que reconocía el catolicismo como religión de Estado y aumentaba la presidencia a 4 años. Así comenzaba la regeneración, impulsada también por Miguel Antonio Caro durante su presidencia, de 1894 al 98. De esta manera, Colombia entró en el siglo XX ya bajo un estado de gobiernos democráticos estables. En realidad, este país tiene la democracia más antigua de América Latina, algo remarcable en un territorio habituado a los regímenes militares y a los golpes de Estado. Durante los primeros años del siglo XX se dieron algunos conflictos a causa del deseo independentista de Panamá, que gracias al apoyo de Estados Unidos consiguió separarse de Colombia en 1903. Décadas más tarde, comenzó uno de los periodos más oscuros en la historia del país, conocido como la violencia bipartidista. El 9 de abril de 1948, el alcalde socialista José Eliezer Gaitán fue asesinado violentamente. Este había prometido el apoyo de la clase trabajadora y las clases altas y la burguesía se opusieron a su inminente triunfo. Su asesinato produjo disturbios en Bogotá, acontecimiento que se conoce como el Bogotá. El pueblo se lanzó a las armas y comenzó a destruir propiedades, a quemar el tranvía o saquear tiendas. También se dieron numerosos asesinatos y la violencia se extendió por todo el país. Esta violencia perduró por varios años, generando odio entre pueblos y entre las personas que tomaban partido ya por el bando liberal, ya por el conservador, y llegaban a asesinarse por rencillas entre vecinos y odio político. En medio de la violencia, una parte de la dirigencia liberal ordenó a los militares a alzarse en armas y finalmente el general del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, realizó un golpe de Estado al anterior presidente, Laureano Gómez, sin derramamiento de sangre. Poco después, los liberales firman un armisticio e inició una serie de reformas económicas, sociales y políticas, como el sufragio femenino. Sin embargo, su presidencia sí persiguió la libertad de expresión y se le acusó de una laxitud con la violencia política de los conservadores hacia los liberales. En 1957 hubo una gran manifestación en contra de su reelección como presidente que hizo que Rojas se retirara y se exiliara en España. Mientras tanto, los conservadores
liderados por Laureano Gómez, y los liberales, liderados por Alberto Lleras Camargo, ya habían iniciado el diálogo para formar el Frente Nacional. Finalmente los disturbios llegaron a su fin en 1957, con esta tregua entre los liberales y los conservadores, que pactaron para que finalizara la violencia y turnarse en el gobierno, aunque los conservadores fueron los más beneficiados. La paz se mantuvo así durante 16 años. Sin embargo, la violencia, como así se llama este periodo, dejó algunos problemas sin atar. El enfrentamiento había dejado una gran cantidad de víctimas, entre 200.000 y 300.000, y también fue uno de los motivos del nacimiento de las FARC, que se fecha en 1964, con el ataque a la población de Mantecalia. Los conservadores querían eliminar los restos de las milicias liberales que estaban refugiadas allí y atacaron el pueblo. Entre ellos se encontraba Pedro Antonio Marín, que se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008, apodado como Tiro Fijo. Durante los años 70 y 80, el narcotráfico aumentó y comenzó a entrar una gran cantidad de dólares en el país, que se denominó Bonanza Marimbera, capital que se legalizó durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Las FARC siempre han negado su participación en el negocio del narcotráfico, pero tanto en Colombia como en Estados Unidos se han iniciado procesos contra miembros de la guerrilla por tráfico de drogas. Tras la muerte de Tiro Fijo, el liderazgo de las FARC fue ocupado por Guillermo León, alias Alfonso Cano, que fue abatido por el ejército en 2011. A este le sucedió Rodrigo Londoño, que ha sido el responsable de sentarse en las negociaciones de La Habana para refrendar el acuerdo al que se ha llegado hoy en día, tras unas negociaciones que comenzaron con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2012. Actualmente las FARC están en proceso de desmovilización y entregando armas a las Naciones Unidas. A fecha de marzo de 2017 ya se han entregado el 30% de las armas de la organización. Y con esto damos por finalizado el capítulo sobre Colombia y a su vez el módulo 26 que ha hablado sobre los países que una vez conformaron la Gran Colombia. Muchas gracias por habernos escuchado.